Sí, hemos buscado en alto y en bajo. Hemos buscado en cualquier sitio. Del destino de los tres hombres no hemos encontrado rastro. De ningún tipo en ningún lugar. Pero una puerta entornada y una comida intacta y una silla volcada. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy vamos a hablar de misterios y de faros malditos. Y vamos a empezar con el misterio de las Islas Flannan. Las Islas Flannan fueron escenario de un misterioso suceso en diciembre de 1900. Un hecho que ha dado origen a leyendas y que nadie aún ha logrado explicar. Todo empezó el 7 de diciembre de 1899, cuando fue encendido por primera vez el faro construido en Erian Moor, la más grande isla de las 7, llamadas también Seven Hunters, 7 cazadores, que forman parte del archipiélago de las Islas Hébridas, en Escocia. El nombre es debido al obispo irlandés Flannan, que vivió en una ermita que construyó en Erian Moor, en la isla más grande. Ahí vivía y tenía una capilla. Por cierto, aún quedan restos de esta capilla que aún no ha sido destruida 100%. Murió ahí. Y a lo largo de la historia hubo muchos momentos que Islas Flannan no fueron nunca habitadas. Después de morir el obispo, las únicas personas que iban a la isla eran pastores que durante el verano llevaban sus ovejas para que comieran de sus pastos. Pero, como había muchas leyendas, sobre todo, la más famosa es que el fantasma del obispo aún estaba en esas tierras, nunca se quedaban a dormir ahí. Siempre volvían por la noche para no quedarse solos en ese lugar. En ese trecho del Océano Atlántico es un mar muy agitado. Hay muchas tormentas y frecuentes nieblas. Así pues, aparte de la leyenda del fantasma del obispo Flann, también hay muchas leyendas y no leyendas, accidentes reales, de muchos naufragios que ocurrían en estas costas. Fue por eso que en 1895 se decidió construir un faro de 64 pies. Las obras tardaron más de lo previsto y el faro fue inaugurado 4 años después. Al cumplirse el primer año de actividad, en el faro trabajaban 4 personas, todos hombres de mar, expertos, gente ruda, gente que no tenía miedo a nada, y cada 6 semanas se turnaban. Uno descansaba, volvía a tierra firme 2 semanas y después volvía. El barco Esperus cada 15 días les traía comida, periódicos y todo lo que necesitaban los guardianes del faro. Y de regreso, uno volvía con ellos. El 6 de diciembre de 1900, el Esperus zarpó de Erian Moor con Joseph Moore, a quien le tocaba el turno de descanso. Esa fue la última vez que se vio a los demás fareros. El 15 de diciembre, el barco Archer, pasando cerca de la isla, notó que el faro estaba apagado e informó a la empresa responsable del servicio. Pero no pudo acercarse debido a las tormentas que había y el mar agitado. Así pues, el faro permaneció apagado durante unos 10 días. Por fin, el 26 de diciembre, el Esperus pudo atracar otra vez con Joseph Moore. Pero pronto se dieron cuenta que algo había ocurrido, porque nadie se acercaba. El farero llamó a sus compañeros. Los buscó por todo el faro. Lo extraño es que en la cocina había restos de comida, que estaba consumida a la mitad.
y una silla volcada. Era como si alguien de repente hubiera pasado algo y se hubiera levantado rápidamente. La chimenea estaba apagada con restos de fuego. Y lo más extraño es que el reloj de la pared estaba parado. En el cuadro de anotaciones, la última información era de fecha 15 de diciembre, cuando se fue su compañero. Cuentan en ese escrito que cuando los guardias del faro cumplieron todas sus tareas, apagaron la luz a las 9 de la mañana. En ese momento, de 9 de la mañana hasta la noche, que es cuando volvieron a encender el faro, algo sucedió. No sucedió de noche. Se cree que algo sucedió de día. Empezó una investigación para descubrir qué había ocurrido, pero no se encontró ninguna pista. Solo un impermeable colgado en una percha. Los otros dos impermeables no estaban. Toda la ropa estaba en orden y las camas estaban intactas. No habían vuelto a dormir ni a descansar. Normalmente los fareros hacían trabajos y después descansaban. Ese día no descansaron. ¿Qué pasó? Se pensó que los dos hombres, de los tres que había, dos hombres, bajaron a un pequeño muelle para asegurar algo y fueron arrastrados por una ola. El tercero, que habría oído sus gritos, también habría intentado socorrerlos y también había muerto. Eso es lo que se cree, la versión oficial de lo que se cree. Pero han pasado 115 años y aún no hay una explicación 100% real de lo que pasó. Ha habido muchas teorías. Ha habido algunas que es que el farero, un farero o dos fareros se volvieron locos, o todos, y se mataron. O uno los mató y después se suicidó. Desde entonces, el faro tiene aún más mala fama. Pero hasta 1971 hubo gente que trabajó en él. Y a partir de ese momento ya fue automatizado. ¿Qué ocurrió en ese faro? ¿Qué les pasó a estos hombres rudos que habían visto miles de tormentas? Y además, la teoría de que fueran a asegurar algo al muelle no cuadra, porque ese mismo día que desaparecieron, el barco Esperus y su compañero habían ido de la isla hacia la costa y no había tormenta. ¿Qué pasó en ese lugar? Unos hombres rudos, unos hombres que era su trabajo, que no tenían miedo a nada, de repente se asustaron de día. Recordemos que fue de día cuando desaparecieron. ¿Y lo dejaron todo intacto? Nunca sabremos qué pasó. Pero las Islas Flannan, el faro de las Islas Flannan, siempre será un misterio. Vamos con otra historia de un faro maldito. Este se encuentra en las Islas Bimini, que está en la zona del Triángulo de las Bermudas. Es Great Isaac Cay, en una pequeña isla en el extremo norte del archipiélago. Está en las Bahamas. En este punto hay un grupo de unas pequeñas islas de apenas 80 kilómetros. Están a unos 80 kilómetros de Miami. Así pues ya, para empezar, está en una zona, el Triángulo de las Bermudas, bastante interesante. La construcción de esta islita, lo que más llama la atención, aparte de las pequeñas casas que hay de los fareros, que misteriosamente o curiosamente hay un montón de pequeñas casitas, porque cada farero que iba, o cada grupo de fareros al principio, se construía sus casitas.
Lo más interesante de este faro es que está construido de hierro fundido. En una torre redonda. Y está pintado de blanco. Y se eleva a unos 46 metros. Fue construido en 1850. Y fue instalado ahí para proteger los barcos que recorrían las cercanías, dado que hubo muchos naufragios y era una zona muy peligrosa, la zona más peligrosa del Triángulo de las Bermudas. Durante más de un siglo hay una leyenda que dice que muchos fareros desaparecían sin dejar rastro. Estas leyendas no espantaron, pero, a otros fareros que cumplieron su función sin tener ningún problema. Pero en cierto momento se verificó un hecho que dejó atrás todos los cuentos de fantasmas y todas las leyendas que había en ese faro. Después de recibir varios informes sobre luces extrañas que se veían en la zona de la isla, los guardacostas en un momento dado intentaron comunicarse sin éxito con los dos hombres que estaban en ese momento en el faro. Por eso, en 1969, el 4 de agosto, enviaron un buque a investigar qué estaba pasando. En esa pequeña isla, en Great Isaac Cay, se veían luces extrañas sobrevolando el faro durante bastantes noches. Al llegar, los guardacostas se quedaron estupefactos. No había nadie en el faro. Tanto ropas como pertenencias y alimentos se hallaban en su sitio. Pero no había señal ni pista de los dos hombres. Aunque se cree que la leyenda dice que en uno de los naufragios solo le salvó una pequeña niña. La pequeña niña vivió en la isla y murió. Se cree que su fantasma habita la isla y es el que hace que ocurran desapariciones y fenómenos extraños. Pero puede ser que en este caso el misterio no sea tan misterioso. Cuando mira la lista de huracanes de 1969, el huracán Ana, que fue el primero de ese año, se ve que pasó muy cerca de la isla y pudo causar una meteorología muy adversa y peligrosa. El faro, la isla está más o menos a unos 14 metros a nivel del mar. Después está el faro y se cree que hubo olas que superaban esos metros. Por eso podía ser que una ola que era fruto del huracán se hubiera tragado a los dos fareros. Esa es la explicación más que dieron, la explicación más lógica, porque si no, la otra explicación sí que era un misterio. Luces en el cielo y los dos fareros desaparecen. ¿Qué ocurrió en Isaac Cay? Seguramente tampoco nunca lo sabremos. Seguimos con más faros malditos. En Maine, el faro de Owl's Head. En este estado es donde Stephen King suele ambientar la mayoría de sus obras. Algo será, algo tendrá este lugar para que Stephen King cree sus fascinantes libros. Pero en este caso, esta historia no ha sido creada de la mente de Stephen King. La protagonista es una pequeña niña que tiene un amigo imaginario. La niña tiene poco más de 3 años y es hija de los guarderos de un faro, quienes se acostumbraron a las prácticas de los juegos de la niña.
Los padres ya veían como normal que la niña hablara con su amigo imaginario. Decía la niña que su amigo imaginario era un viejo marinero que se paseaba por las inmediaciones de Old Heath. Se trataba de un hombre que solo ella veía y que suele avisarla por las noches de la necesidad, ojo, de decirle a su padre cuando se olvidaba, que debía poner la alarma de niebla. Imaginaos, una niña que tiene un amigo imaginario que es un viejo capitán de barco, que le dice a su padre, un poco despistado, que le ha avisado muchas veces que ponga la alarma de niebla. Se cree que el fantasma de este viejo marinero falleció en las cercanías de la costa por culpa de no tener la alarma antiniebla puesta del faro. La chica, la pequeña, dice que mientras iba creciendo, cada vez veía menos y al marinero, pero que cuando lo veía o hablaba con él, era para avisarle de cosas del faro. El faro de St. Simon Island, en Georgia. En este faro existe una escalera circular con 129 escalones. Si la subes, se dice, si llegas arriba del todo, se te aparece el fantasma de John Stevens. John Stevens fue un joven asistente que falleció en 1880, al pie de las escaleras, a causa de un disparo mortal a manos del encargado del faro. Todo ocurre una noche durante una discusión, donde Frederick Osborne usó su arma y le disparó directamente al corazón. Jamás fue culpado del crimen, por lo que el joven falleció y nunca hubo un culpable. Se cree que el joven, muerto por su compañero, sigue subiendo y bajando los 129 escalones y que lo único que quiere es justicia. Y vamos con la última historia, el faro de White River, en Michigan. Este faro es un elegante monumento que se alza en los grandes lagos de Michigan. A pesar de encontrarse en desuso desde 1960, la torre, que está hecha de piedra caliza, se puede visitar. Y es una atracción donde todos los amantes de los misterios acuden. Pues aquí reside un fantasma que dicen que está obsesionado por la limpieza, puesto que la lente del faro nunca presenta una mota de polvo. Los faros tienen unas grandes cristaleras y una luz, una gran linterna en su interior. Uno de los trabajos de los fareros es limpiar esas cristaleras y la luz de las linternas. Debido normalmente a que hacen muy mala mar, muchos temporales en la zona de los faros, por eso se construyen ahí, para que los barcos no tengan ningún accidente, hay que limpiarlos casi a diario. Resulta que en este faro, aunque no lo limpien los fareros, siempre está limpio. Y la historia recae sobre el capitán William Robinson, quien fue el encargado de cuidar el faro durante 47 años. Se dice que era un hombre escrupuloso, metódico y obsesionado con la limpieza. Al menos así lo recordaba su esposa Sara. Los encargados del museo suelen cambiar de lugar un trapo que usaba el viejo William para limpiar la lente. Y se ha comprobado que al día siguiente ese trapo vuelve a estar en su lugar original, mientras que la lente siempre está impecable. Este faro convertido en museo
se ve que al viejo William no le gusta cómo colocan sus cosas para mostrar al público. Y se encuentran cosas cambiadas de lugar como si él las hubiera colocado. Los faros siempre han sido un lugar de misterio, un lugar bucólico, un lugar que es necesario y un lugar también muy solitario. Normalmente los fareros son lobos de mar, gente que sabe hacer casi cualquier cosa, gente que debe tener una capacidad mental para pasar esas largas temporadas solo o con otra persona en ese faro, pero también la soledad, el mal tiempo, el frío y no poder hacer nada más en las pequeñas islitas donde están los faros, seguro que ha hecho durante toda la historia que muchos se volvieran locos. Hoy en día los faros ya están automatizados, ya no hay gente casi que viva en uno de ellos. Así pues, las historias de los faros malditos, seguramente hay muchas más que no se conocen, y yo creo que en cada faro ha habido alguna historia extraña y alguna historia que no sabemos nunca ni tenemos la respuesta de los misterios que han ocurrido en ellos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos y hasta la próxima.